Buenos días amigos, en esta ocasión vamos a revisar una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. Este tema que vamos a ver hoy día es un tema muy importante, también es un tema bastante, podría decirse relativamente complicado. El tema es introducción a las soluciones por series de potencia. Introducción a las soluciones por series de potencia. A ver, ¿en qué consiste eso? Primero voy a decirlo de forma resumida. Nosotros vamos a tener una ecuación diferencial que podemos resolver por algunas maneras, ¿no? Que ya hemos visto. Pero en esta ocasión lo vamos a resolver planteando una solución y que va a estar definida como una sumatoria o una serie, ¿sí? Una serie de potencia. Como se han de imaginar, esta solución y la tenemos que derivar para poder evaluarla en la ecuación diferencial, y haremos algunos manejos matemáticos para poder llegar a una expresión que sintetice la solución vendría a ser las constantes C sub 0, las constantes de la solución homogénea de la ecuación, y una vez que llegamos a esa expresión que la sintetiza, esa vendría a ser la solución. Es decir, tendremos una solución y de x que normalmente sería C sub 0, normalmente sería así: y es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, la solución homogénea. Pero en este caso estos de aquí vendrían a ser series, ¿sí? Vendríamos a obtener series que debemos darle la forma, deducir cómo sería la forma, y así plantearíamos una solución. ¿Por qué se da este tema? Porque hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver o no es tan factible de resolver por los métodos que ya hemos visto antes, y nace la necesidad de plantear soluciones en forma de series de potencia para darles una solución. Ya, ese vendría a ser el resumen. Vamos con la clase. Se basa en suponer una solución a la EDO, ecuación diferencial ordinaria, que sea de la forma, y aquí voy a plantear la forma con otro color, con rojo. Y de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito por c sub n por x elevado a la n, o y de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito por c sub n por x menos x sub 0 elevado a la n. ¿Ya? Esas son las dos formas en las que se pueden plantear las soluciones y en formas de serie de potencia, donde n es un número natural, donde x sub 0 vendría a ser un número cualquiera, donde x es la variable independiente y donde c sub n son los coeficientes que deben ser determinados. Son los coeficientes que deben ser determinados. Ya ese va a ser el objetivo, sería determinar estas constantes C sub n. Eso en cuanto a la teoría, sencillo. Vamos con un ejemplo de una vez. Ustedes entienden este ejemplo y podrían entender casi todo. El ejemplo dice: resuelva la siguiente EDO suponiendo una solución en serie de potencia. La ecuación diferencial dice lo siguiente: y2' más y igual a 0.
Esa es la ecuación diferencial. Ahora les voy a hacer observar lo siguiente. Si yo esa ecuación diferencial que acabo de plantear ahora, o mejor dicho, esta ecuación diferencial la puedo resolver por dos maneras. La puedo resolver por como nosotros ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos explicado, esta vendría a ser una ecuación diferencial homogénea a coeficientes constantes. Se podemos resolverlo por el método de coeficientes indeterminados. Sencillo, si quisiera resolverlo por método de coeficientes indeterminados, planteo la solución y es igual a Euler elevado a la pi por x. Entonces aquí necesitaría y', sería pi por Euler elevado a la pi por x, y y2' sería igual a pi cuadrado por Euler elevado a la pi por x, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo, aquí tendría pi cuadrado por Euler elevado a la pi por x más y, que es Euler elevado a la pi por x, igual a 0. Si hago factor común Euler elevado a la pi por x, me quedaría pi cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces vendría a ser el polinomio p de pi. Entonces, al sacar las raíces, aquí es evidente que una raíz, aquí al sacar las raíces, sin necesidad de usar la ecuación cuadrática, esto es igual a 0, pi cuadrado es igual a menos 1, saco raíz, me quedaría que pi es igual a más menos i, porque menos 1 es la raíz, es el símbolo de número complejo. Entonces, pi 1 vendría a ser i y pi 2 vendría a ser menos i. Y como son números complejos, la solución sería de la forma y de x es igual a c sub 0 por el seno de x más c sub 1 por el coseno de x. Recuerden cómo era el formato que se planteaba cuando salían raíces complejas. Cuando salían raíces complejas, el formato era que la y homogénea es igual a Euler elevado a la alfa x por c sub 1 por el coseno de beta x más c sub 2 por el seno de beta x. En este caso alfa vale 0 porque no hay parte real. Entonces Euler a la 0 se hace 1. Me queda c1 por el coseno de beta. Beta vale 1 porque es lo que acompaña a la i. O sea, aquí tenemos la forma 0 más menos i. En este caso beta vale 1. Entonces por eso me queda solo x y más c2 por el seno de x. Por eso me queda esta solución. Entonces ahorita lo acabo de resolver por el método de coeficientes indeterminados y trabajando con el polinomio p de pi, según el caso. Entonces ahora lo voy a resolver por serie de potencia. Lo hice ahorita por este método para que ustedes puedan corroborar que va a salir lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora sí lo vamos a hacer por series de potencia. Entonces planteo la ecuación diferencial y2' más y es igual a 0. Planteo mi solución de potencia. Y de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n. Lo que estoy planteando es uno de los dos casos que se muestran aquí. En este caso estoy planteando este caso base. Entonces, lo que yo necesito es como yo así mismo tengo que reemplazar en la ecuación diferencial, necesitaré la y' y y2. En este caso y2' es la que necesito, pero vamos derivando primero y'. Sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Aquí c sub n es una constante. Aquí si derivo x elevado a la n sería n por x elevado a la n menos 1. Ahora, si quiero obtener la segunda derivada, esto vendría a ser la sumatoria c sub n. Aquí sería n por n menos 1 por x elevado a la n menos 1 menos 1. Lo que sería x elevado a la n menos 2. Ahora yo les pregunto, ¿desde dónde hasta dónde tendrían que avanzar las sumatorias? Aquí tendrían que avanzar desde n igual a 2 hasta infinito, porque al reemplazar el 2 en n en esta parte de aquí sería 2 menos 2, 0 y nos quedaría un valor de x sub 0. Y es mejor siempre trabajar con la serie en adelanto. Aquí también hay que cambiarle esto, porque si yo reemplazo n igual a 0, tendría 0 menos 1 y me quedaría x elevado a la menos 1. Entonces cambiémoslo desde n igual a 1. Si lo cambio desde n igual a 1, tendría 1 menos 1, 0 y empezaría con x elevado a la 0, que es x, que sería 1. O sea, con la serie de potencia en adelanto.
siempre se trabaja en adelanto la serie de potencia. Entonces procedo a reemplazar. En vez de poner y2', pongo la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de c sub n por n menos 1 por x elevado a la n menos 2. Más, en vez de poner y, pongo el reemplazo de y, que vendría a ser la solución, que es n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n. Y eso es igual a 0. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo siguiente que yo necesito hacer es poder dejar todo en términos de una sola expresión. Para eso yo necesito tener una sola sumatoria. Como esta empieza en n igual a 2 y esta empieza en n igual a 0, no puedo reducirlas. Entonces yo necesito hacer lo siguiente. Yo voy a reemplazar el n por n más 2 en la expresión de aquí. Voy a poner n igual a n más 2. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, yo tendría lo siguiente. Si yo reemplazo aquí en vez de n, déjenme escribirlo bien. Si yo reemplazo aquí en vez de n, pongo n más 2, yo tendría n más 2 es igual a 2, hasta infinito. En el infinito no pasa nada porque es muy lejano. C de n más 2, que multiplica a n más 2, en vez de este n pongo n más 2, por n más 2 menos 1, por x elevado a la n más 2 menos 2. Entonces todos los valores de n reemplacé por n más 2. Es posible hacerlo, no se altera la serie. El de acá lo dejo igual, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de c sub n por x elevado a la n igual a 0. Ahora, ¿para qué hago eso? Para que este 2 que está aquí con el 2 acá se eliminen, porque si paso, esto es una ecuación. Este 2 que está aquí lo paso al otro lado a restar, se eliminan. ¿Eso es en qué me ayuda? Me ayuda en que la sumatoria se convierte en la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n más 2, que multiplica a n más 2. Aquí se simplifica más 2 menos 1, sería n más 1. ¿Verdad? Por aquí se simplifica más 2 con menos 2 sobre x elevado a la n. Más la sumatoria, esto queda igual, de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n igual a 0. ¿Por qué me conviene hacer eso? Porque lo que yo quería es que las dos sumatorias sean iguales. Esta y la de acá. Que tengan los mismos límites. Los límites de la sumatoria. Porque si tengo los mismos límites, yo puedo sacar factor común. Lo voy a hacer acá. Continuar arriba. Yo puedo sacar factor común. Continúo acá arriba. Sacaría factor común la sumatoria. Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. ¿Qué más puedo sacar factor común? Puedo sacar factor común x elevado a la n. Entonces, todavía no pongo el corchete y pongo x elevado a la n. Y ahora sí. En lo que corresponde al corchete, lo que iría adentro sería c de n más 2 por n más 2 por n más 1, que vendría a ser los componentes de la primera sumatoria, más c de n por x elevado a la n, que sería el de la segunda. Y cierro corchete. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, se me olvidaba, ¿no? El x elevado a la n estoy sacando factor común también porque se repite en las dos. Entonces aquí no va el x a la n, porque ahora estoy sacando en factor común. Entonces aquí sería c de n solamente, cierro corchete, igual a 0. Porque aquí el x de n ya lo estoy sacando como factor común. Entonces tendría esa expresión. Ya, entonces la voy a copiar aquí abajo. La siguiente diapositiva tendría la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x elevado a la n
que multiplica a n más 2 por n más 1 por c de n más 2 más c de n, y eso es igual a 0. Entonces, lo único que he hecho es copiar la expresión de aquí arriba. Bueno, la puse en otro orden, pero no importa, es lo mismo. Ya, entonces ahí la teoría me dice lo siguiente: la ecuación anterior se satisface para todo x si y solo si esto es igual a 0, porque estos son como los valores que me darían un valor real, ¿sí? Porque c de n y c de n más 2 son constantes, y n, al reemplazarle un valor de n de la sumatoria, se hacen valores reales. Entonces, si todo esto es igual a 0, se cumple que la ecuación es igual a 0. Entonces solo lo menciono, ustedes lo copian. La ecuación anterior se satisface para todo x si y solo si este término es igual a 0. Entonces yo tomo ese término, n más 2 por n más 1 por c de n más 2 más c de n, y lo igualo a 0. Y de ahí yo voy a despejar c de n más 2. Entonces tendría n más 2 por n más 1 por c de n más 2 igual a menos c de n. Y luego c de n más 2 es igual a menos c de n, que divide a n más 2 por n más 1. Entonces tendría este término que trata de sintetizar el valor de c de n más 2. N igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ya, entonces, teniendo eso en consideración, nosotros decimos lo siguiente: tenemos que encontrar los valores de n, tenemos que encontrar una expresión que sintetice, ¿sí? Que sintetice los valores de esas constantes. Eso es lo que tenemos que encontrar para poder nosotros determinar la solución. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongan atención. Una vez que tenemos la expresión de aquí de c de n más 2, la vamos a evaluar para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. Y realmente esto aquí depende de cada ejercicio, ¿no? Si ustedes con solamente evaluar hasta n igual a 3 encuentran el patrón que se necesita, lo dejan hasta ahí y con eso trabajan. Pero si no es suficiente, tienen que evaluar con n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, hasta que ustedes puedan ver el patrón. Ya van a ver a qué me refiero. Evaluemos con n igual a 0. Si evalúo con n igual a 0 sería c de 0 más 2, que sería c de 2, o c2, c sub 2. C sub 2 es igual, con n igual a 0, es igual a menos c de 0, o c sub 0, sobre, como n vale 0, aquí me queda 2, por 1. Entonces vendría a ser menos c sub 0 sobre 2. Y ese vendría a ser el valor para n igual a 0. Ahora, para n igual a 1 sería c sub 1 más 2 sería c sub 3. Y esto vendría a ser igual a menos c sub 1, porque n vale 1, sobre, y sería 1 más 2 por 1 más 1, y esto es igual a menos c sub 1 sobre 1 más 2 sería 3, por 1 más 1 sería 2, sería menos c sub 1 sobre 2 por 3, que es 6. Y ese sería el valor para n igual a 1. Ahora para n igual a 2. Para n igual a 2 sería c sub 4, porque n vale 2, sería c sub 2 más 2, 4. C sub 4. Igual a menos c sub 2 sobre, acá sería 2 más 2 sobre 2 más 1, igual a menos c sub 2 sobre 2 más 2, que es 4, por 2 más 1, que es 3. Menos c sub 2 sobre 3 por 4, 12. Ya. Esto vendría a ser para n igual a 2. Pero podemos hacer algo más. Como sabemos que c sub 2, este que está aquí,
Este C sub 2 es el mismo C sub 2 que está acá. O sea, podemos hacer algo recursivo. Poner menos, y en vez de poner C sub 2 ponemos el de acá. Sería menos C sub 0 sobre 2 sobre 12 sobre 1. Entonces multiplicando extremo con extremo de ley se hace positivo porque está menos por menos. Y aquí C sub 0 por 1, C sub 0 sobre 2 por 12, 24. Quedaría C sub 0 sobre 24. Lo dejamos ahí. Igual, a veces también se suele hacer esto, se pone C sub 0 igual, pero C sub 0 igual a C sub 0 sobre, y el 24 se lo descompone de esta forma. 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Por qué? 4 por 3 son 12, 12 por 2 24, 24 por 1 24. Porque a veces se puede llegar a una expresión en la que decimos que como 24 se puede componer en estos valores y vendría a ser lo mismo que el 4 factorial. Esto de aquí sería lo mismo que el 4 factorial por definición, y aquí tenemos C sub 4. Entonces hay como una relación que ya más adelante la podríamos estar cambiando por el valor de n factorial. Porque si aquí dice C sub 4, si n vale 4, aunque en este caso n vale 2, aquí podríamos verlo como n factorial. Pero eso más adelante vamos a revisarlo para que no haya confusión de cómo sacar el patrón. Ya por ello se van teniendo una idea de a qué me refiero con sacar el patrón. Ya para n igual a 3 sería, revisamos, si n vale 3, 3 más 2 son 5, sería C sub 5. C sub 5 es igual a menos C sub n, que sería menos C sub 5, perdón, menos C sub 3, que n vale 3, sobre n más 2 sería 3 más 2, y n más 1 sería 3 más 1. Vendría a ser menos C sub 3 sobre 3 más 2 son 6, perdón, 3 más 2 son 5. Estaba pensando en 3 por 2. 3 más 2 son 5 y 3 más 1, 4. Sería menos C sub 3 sobre 5 por 4, 20. Bueno, retomando, esto se tiene que hacer de la siguiente manera. Una vez que tenemos aquí C sub 3, este C sub 3 se lo puede reemplazar por este C sub 3 de forma recursiva, que sería menos C sub 1 sobre 6. De tal manera que aquí tendríamos menos por el de afuera, menos C sub 1 sobre 6 sobre 5 por 4. Ahora, si multiplicamos extremo con extremo, sería C sub 1 por 1 sobre 6 por 5 por 4. Entonces esto podríamos fácilmente plantearlo de la siguiente manera. Acierto, aquí menos por menos se hace más. Sería C sub 1 sobre el 6, lo podemos descomponer, este 6 como 3 por 2. Entonces esto se descomponería en 5 por 4 por 3 y por 2. Y por 1 que no afecta. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Para que ustedes se den cuenta que aquí tenemos el 5 y acá tenemos también un C sub 5. Entonces va a haber una relación que vamos a aprovechar más adelante. Bueno, entonces ya con lo que nosotros hemos revisado, si comparamos por ejemplo el C sub 2 con el C sub 3, con el C sub 4 y con el C sub 5, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón. A eso me refería con el patrón. Miren, C sub 2 dice C sub 0 sobre 2. C sub 3 dice C sub 1 sobre 6. C sub 4 dice C sub 0 sobre 4 por 3 por 2 por 1. En el caso de C sub 2, si aquí tienen 2, acá está el 2. En el caso de C sub 3, el 6 puede verse como 3 factorial, porque si ustedes descomponen 3 por 2 es igual a 6, y eso es igual a 3 factorial. Entonces hay una relación. El 4 lo mismo, esto aquí lo podemos ver como 4 factorial. Y aquí el 5, lo mismo acá lo podemos ver como 5 factorial. Entonces el patrón hay que revisar. Pero no hay una relación continua, porque si se dan cuenta aquí tengo C sub 0, aquí tengo C sub 0, acá C sub 1,
acá tengo C sub 0 y acá tengo C sub 1. Entonces hay un patrón que va a ser C sub 0, C sub 1, C sub 0, C sub 1. Pero ¿cuándo se cumple el uno y cuándo se cumple el otro? C sub 0, si se dan cuenta, con C sub 2, que es un valor par. C sub 0 con C sub 4, que es otro valor par. Y en cambio el C sub 1 se cumple con 3, que es impar, y con 5, que es impar. Entonces hay que analizar dos casos diferentes para poder nosotros encontrar los patrones. El primer caso 1, cuando n es par. Entonces vamos a plantear solo cuando n es par. Según la definición de par, un valor es par cuando n es igual a 2k. Eso ya puede definirse como un valor par. En este caso tenemos los valores 2, 4, 6 y así sucesivamente. Entonces voy a copiar lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos C sub 2. Esto nos dio ¿cuánto? Menos C sub 0 sobre 2 por 1. Que fácilmente se puede descomponer como menos C sub 0 sobre 2 factorial. Y tenemos C sub 4. Que nos dio ¿cuánto? Nos dio C sub 0 sobre 4 factorial. Lo pongo como 4 factorial de igual manera porque aquí está 4 por 3 por 2 por 1. Es cuando evaluamos para C sub 4. Y esos son los dos casos. Bueno, también tenemos C sub. Si sacáramos C sub 6, que no los determinamos, solo determinamos hasta C sub 5. Pero si sacáramos C sub 6, tendría la siguiente forma. Tendría menos C sub 0 sobre 6 factorial. Aquí solo estamos analizando los valores para los valores n pares, por si acaso. Vendría a ser este 2, este 4 y el 6 que no lo sacamos, pero quedaría de esa forma. Saquemos el 6 solo para que no quede esa parte en el aire. ¿Cómo sería para 6? En este caso, como avanzamos hasta para n igual a 3, tendría que analizar para n igual a 4. Si analizo para n igual a 4, tendría C sub 4 más 2, que sería C sub 6, es igual a menos C sub 4 sobre 4 más 2 por 4 más 1. 4 más 2 son 6, por 4 más 1 sería 5. Aquí tomo el C sub 4, o sea, este C sub 4 que está aquí, lo tomo de las expresiones regresivas. C sub 4 me dio C sub 0 sobre 4 factorial. El valor de C sub 4 me dio un valor positivo, netamente positivo. Entonces aquí me quedaría negativo por el menos que está aquí afuera. Y multiplico extremo con extremo, C sub 0, negativo. Medios con medios sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que vendría a ser lo mismo que 6 factorial. Y así es como se obtiene el C sub 6 que está acá, que es menos C sub 0 sobre 6 factorial. Ya. Entonces, ¿cuál es el patrón que nosotros vamos a poder observar en estos tres? El patrón, nosotros tenemos que definir un patrón para el signo, porque uno tiene menos, el otro más, el otro tiene menos. Y para el valor de abajo del factorial. Para el valor de factorial de una, efectivamente es este, porque si se dan cuenta dice 2, 2 factorial, 4, 4 factorial y 6, 6 factorial. Pero para el signo, ¿cómo le hacemos? Sería de esta manera.
nosotros vamos a decir que C de 2K, que es la forma de representar a los C pares, porque un valor par se define como 2K, es igual a menos 1 elevado a la K, y de esa forma tendremos el signo, menos 1 elevado a la K. Porque cuando K valga 1, digamos que aquí es cuando K vale 1, me daría negativo, que es lo que tenemos acá. Cuando K valga 2, me daría positivo, que es lo que tenemos aquí. Cuando K valga 3, aquí tendremos negativo. Se cumple. Entonces, por eso le vamos a plantear menos 1 elevado a la K. Luego C sub 0, porque todos tienen C sub 0 aquí. Y eso sobre, como lo imaginan, vendría a ser sobre cuánto. Como vimos que aquí tiene 2, 2 factorial, 4, 4 factorial, 6, 6 factorial. Pero esos valores tienen que definirse en términos de K. Aquí sería 2 por 1, 2. Aquí sería 2 por 2, 4. Aquí sería 3 por 2, 6. O sea que el valor que está aquí se obtiene a multiplicar la K por 2. 1 por 2 son 2, 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6. Entonces aquí abajo sería 2 veces K. 2 veces K factorial. Entonces esa vendría a ser la expresión que define, en el caso de cuando n es par, para valores de K igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces ya nosotros ahí ya tenemos el patrón que estábamos buscando. Ahora tenemos que definir ese mismo, un patrón también, pero para el segundo caso, caso 2, en el cual n es impar. Cuando n es impar se define como n es igual a 2k más 1. De esa forma es impar. Es decir, va a tener valores de 3, 5, 7, etc. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a copiar otra vez los valores que obtuvimos, pero los impares, que sería C3, C5 y también necesitaría un C7 para poder hacer la comparación. Entonces C3 me dio menos C1 sobre 3 por 2, que es igual a menos C1 sobre 3 factorial. C5 me dio menos C3 sobre 5 por 4, lo que es igual a C1 sobre 5 factorial. Ya lo deducimos hace un rato. Y C7, que no lo deducí, pero sale esto. Sale C5 sobre 7 por 6, que vendría a ser igual a menos C1 sobre 7 factorial. Asimismo, ¿qué podemos nosotros decir para poder obtener el patrón? Nosotros podemos darnos cuenta que si aquí tengo 3, aquí tengo 3 factorial. Tengo 5, 5 factorial. Si aquí tengo 7, acá tengo 7 factorial. Y que todas tienen C1. Y que varía el signo. Menos, más, menos. Entonces, primero, como son para los impares, yo tendría que definir lo siguiente. Que C de 2K más 1, que es la definición de valores impares, es igual a menos 1 elevado a la K. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, si en este caso K es igual a 1, me da negativo. Si aquí K es igual a 2, me da positivo. Si aquí K es igual a 3, me da negativo. Se cumple, ¿verdad? Ahora por C1 sobre. Ahora aquí, asimismo, ¿cómo yo encuentro la relación entre K y el 3? Y esa es la parte en la que tienen que pensar. Hace un rato fue rápido porque era 2 multiplicado por K. Se podía observar rápidamente. Pero aquí, ¿qué relación hay entre el valor de K y el 3? Este valor de K y el 5 y este valor de K y el 7. La relación que existe, bueno, no es tan difícil porque si se dan cuenta, la relación es que cada vez que voy incrementando K, se genera un número impar, 3, 5, 7. Y eso vendría a ser la misma definición de números impares, que sería 2K más 1.
y le pongo factorial. Y observen, porque por ejemplo si yo reemplazo en esta expresión para k igual a 1, sería 2 por 1, 2 más 1, 3, sale el 3. Si reemplazo k igual a 2, sería 2 por 2 son 4 más 1, 5. Y si reemplazo k igual a 3, sería 2 por 3 son 6 más 1, 7. Se cumple. Entonces esa vendría a ser la expresión para k igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que hemos encontrado los patrones para el caso de los valores de n igual a valores de n pares y valores de n impares, sustituimos en la solución propuesta. Sustituimos en la solución propuesta. La solución que nosotros habíamos propuesto, o la solución que se propone, es la siguiente. Nosotros habíamos propuesto la solución y de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n. Eso es lo que nosotros habíamos propuesto. Pero nosotros hicimos un análisis y pudimos descomponerlo en dos partes, que sería la parte par y la parte impar, de tal manera que podemos plantearlo de esta forma. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, esta va a ser la parte par, y ponemos el coeficiente par para los valores pares que encontramos cuando n es par, que vendría a ser este de aquí. En vez de k vamos a poner el valor de n, no hay problema. Entonces vendría a ser menos 1 elevado a la n por c sub 0 sobre 2n factorial. Y todo multiplicado por x elevado a la 2n. Vamos revisando. Nosotros habíamos planteado como solución esta expresión que tiene x elevado a la n. Pero como nosotros hicimos un análisis y lo segmentamos en los pares e impares, aquí tenemos que poner, para este primer caso de los pares, n en vez de n, poner 2n por definición, porque es porque nosotros hicimos un análisis para los valores pares. Por eso debe poner 2n. Revisando más acá arriba, se pueden dar cuenta, cuando hicimos los análisis, nosotros separamos los n pares, que fueron n0, n2 y n4. Los separamos en esta parte. Para n0, c2, para n2, c4. Y para n0, para n2, para n4 sería c6. El punto es que nosotros al hacer el análisis separamos los n pares y separamos los n impares. Por esa razón, cuando nosotros planteamos acá la solución, si esta corresponde a la parte par, tenemos que reemplazar n por 2n. Y a esto le sumamos la parte impar. Desde n igual a 0 hasta infinito, nosotros ya encontramos la síntesis de la parte impar, que es esta. La copiamos. Menos 1 elevado a la n por c1 por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Ya, eso fue lo que deducimos acá arriba. Lo mismo, ¿por qué ponemos aquí 2n más 1 en vez de poner x a la n, como se planteó en la solución original? Porque cuando nosotros hicimos el análisis para encontrar el caso de los impares, tomamos todos los valores de n impares. Para obtener C3, C5 y C7 son los n impares. Sería N1, tomamos N1, tomamos N3 y así sucesivamente. Por esa razón se plantea x elevado a la 2n más 1, porque esta de aquí es la parte impar. Y eso también es válido porque lo que hicimos nosotros fue descomponer la serie. Solo la hemos descompuesto en partes pares e impares. La suma de los dos me va a dar la misma serie original que había planteado al comienzo, o la solución que había planteado al comienzo. Ya. Entonces ahora hay algo más que se puede hacer aquí. Lo voy a poner aquí. Pero ya hasta ahí está bien establecida una solución.
Pero sucede que el coseno de x se define como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n sobre 2n factorial. Esa es la definición del coseno en serie de potencias. Y el seno de x se define como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 cierre paréntesis factorial. ¿Ya? Esta es la definición del coseno y del seno. Si se dan cuenta, estas definiciones coinciden con lo que tenemos acá. Menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n sobre 2n factorial. Vendría a ser esto. Entonces esto se puede reemplazar por el coseno. Coseno de x. Y de igual forma, lo de acá, el menos 1 elevado a la n sobre 2n más 1 factorial por x elevado a la 2n más 1, todo esto aquí coincide con la definición del seno. Entonces eso se puede reemplazar por el seno de x. Entonces la solución a nuestra ecuación diferencial podría ser planteada como c sub 0, por el c sub 0 que está aquí, por el coseno de x, más c sub 1, por el c sub 1 que está aquí, por el seno de x, que vendría a ser la solución ya más compacta. En este caso, esta solución es válida para todos los x que converjan en la serie del coseno y del seno. Resalto que es la misma solución que obtuvimos acá por el método de coeficientes indeterminados. Aquí está, C1 por el coseno de x más C2 por el seno de x, es lo mismo. Entonces, como pueden ver, el método de series de potencia es más extenso, pero a veces es necesario usarlo porque hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver por los otros métodos convencionales que ya habíamos visto. Aparte de eso, para obviamente colocar el valor de C sub 0 y C sub 1 tienen que dar las condiciones iniciales o darles los valores de C sub 0 y C sub 1 como datos del problema. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy, espero se haya comprendido. Nos vemos, sigan estudiando y no dejen de estudiar.